Muy buenos días, mis queridos niños. Bienvenidos nuevamente a este nuestro encuentro virtual. Luego de haber disfrutado de este video de reflexión, yo creo que ahora nos corresponde trabajar. El colibrí en realidad es un ave muy impresionante, la más pequeña del mundo, y bueno, tiene tantas curiosidades. Sería bueno que también investiguemos respecto a esta maravillosa ave que es el colibrí. Bienvenidos nuevamente. Para esta clase tenemos el tema que corresponde a gramática, la oración gramatical. ¿A qué se llama oración gramatical? Pues bien, vamos a recordar, ya sabemos con anterioridad, sin embargo, ahora estamos haciendo una retroalimentación de nuestros aprendizajes. Se llama oración gramatical al conjunto de palabras ordenadas con sentido completo. En realidad es una información completa que puede ser plenamente comprendida. También podemos decir que es la unidad sintáctica más pequeña que puede expresar un enunciado lógico. En realidad la oración nos da un mensaje plenamente completo y que la podemos entender con mucha claridad. Debemos recordar también que en la oración gramatical podemos encontrar algunas características que las debemos cumplir siempre, por favor. Una de ellas es de que en una oración siempre empezamos con mayúscula y además concluimos con un punto final. Estas características son importantes cuando nosotros construimos oraciones. Y bien, este mapa conceptual nos permite ver con claridad los elementos de la oración y cómo está conformada en realidad una oración. Y vamos a empezar diciendo, la oración está compuesta por dos elementos muy importantes, que son el sujeto y el predicado. No nos vayamos a olvidar. Nuevamente repetimos, la oración está compuesta por dos elementos, que son el sujeto y el predicado. Si nos vamos a detener primeramente en el sujeto, tiene su núcleo. Lo mismo que el predicado. Ambos tienen sus núcleos o palabras principales o importantes. En el caso del sujeto, el núcleo del sujeto siempre va a ser un sustantivo. Y si hablamos de sustantivo, nos referimos a la persona, al animal, lugar o cosa. Y en este caso es de quién se habla en la oración o de quién se habla refiriéndonos en este caso al sustantivo. El predicado. El predicado también tiene su núcleo o palabra principal, que es el verbo, que es el elemento en realidad necesario para que la oración tenga sentido y es de quien se dice algo del sujeto.
Ahora pasamos a ver las oraciones según su estructura. En este caso vamos a encontrar dos clases de oraciones, las unimembres y las bimembres. Son unimembres aquellas que no se pueden separar en sus dos elementos, es decir, que en su estructura no vamos a poder encontrar tanto el sujeto como el predicado. Y como ustedes podrán ver en los ejemplos, tenemos aquí algunas palabras que en realidad ya son oraciones. Si yo digo fuego, seguramente ya tengo la idea de que está ocurriendo un incendio. Si digo gracias, es una forma de agradecer. Pero en estas palabras que ven, fuego, gracias, adiós, que es una despedida, lo mismo que hasta luego, no voy a poder separar en sus dos elementos sujeto y predicado. Por lo tanto, son oraciones unimembres. Al expresar auxilio, seguramente está una persona en peligro y pues acudimos inmediatamente a poder ayudar y prestarle auxilio a esa persona. Por eso son oraciones unimembres. Nuevamente repito, porque no podemos encontrar ni separar en sus dos elementos, es decir, sujeto y predicado. En cambio, las oraciones bimembres son oraciones donde se pueden distinguir en realidad los dos elementos que constituyen la estructura básica de la oración. Es decir, encontramos sujeto y predicado. Acá tenemos un ejemplo y dice, los colibríes preciosos colaboran con la polinización de las flores. ¿Qué es lo que encontramos primeramente? Siempre hemos tratado de encontrar el predicado haciendo una pregunta y decimos, ¿quiénes colaboran con la polinización de las flores? La respuesta a esta pregunta es el sujeto. En este caso serían los colibríes preciosos. Y vamos a identificar sus respectivos núcleos de ambos elementos. En este caso del sujeto y del predicado. Del sujeto, recordemos que la palabra principal o núcleo es el sustantivo. En este caso, los colibríes preciosos. Veamos, los es artículo determinante. Colibríes es el sustantivo, es un sustantivo de animal. Precioso es el adjetivo calificativo, estamos calificando a los colibríes. Si nos vamos al predicado, el verbo es colaboran, del verbo colaborar. En este caso hemos podido distinguir con claridad que ambos elementos tienen sus respectivos núcleos. Una vez más, repitiendo, el núcleo del sujeto es el sustantivo y el núcleo del predicado es el verbo. Bien, ahora tenemos acá dos ejemplos de oraciones que nos van a permitir un poco aclarar cómo realizamos un análisis de oraciones. Primeramente quiero un poco destacar lo siguiente. El sujeto no siempre va a encontrarse al principio de la oración. Puede también encontrarse al final y es ahí donde tenemos que tener mucho cuidado. Para reconocer el predicado siempre debemos hacernos una pregunta. ¿Quién o quiénes? Y por supuesto la respuesta será el sujeto. Vamos a ir a analizar la primera oración. Mis estudiantes responsables obtuvieron buenas calificaciones. En este caso, nos hacemos la pregunta y decimos, ¿quiénes obtuvieron buenas calificaciones? Eso sería el predicado. Y la respuesta sería mis estudiantes responsables, que resulta en este caso ser el sujeto. Si nos vamos al sujeto, pues tenemos que ver su palabra principal o núcleo. En este caso, recordando una vez más, sabemos que el núcleo del sujeto es el sustantivo. En este caso, estudiantes sería el sustantivo. Y en el predicado la palabra importante o núcleo sería el verbo. En este caso tenemos obtuvieron, del verbo obtener. Veamos el segundo ejemplo. Cumplen con disciplina la cuarentena las personas obedientes. En este caso vemos que se ha cambiado la posición del sujeto. En este caso se ha ido al final.
Y veamos, nos hacemos siempre la pregunta, ¿quiénes cumplen con disciplina la cuarentena? Que sería el predicado, pero si ustedes observan, está al comienzo de la oración. ¿Y qué sucedió con el sujeto? Pues esta quedó al final. Y la respuesta a esa pregunta sería las personas obedientes, que sería el sujeto. Reconocemos sus núcleos. En el predicado cumplen, porque viene del verbo cumplir. Ese sería el verbo, en este caso, la palabra principal o núcleo de ese predicado. En el caso del sujeto, acá tenemos a personas como el sustantivo, que sería el núcleo. Para poder hacer el análisis de oraciones, simplemente lo que debemos hacer y tener mucho cuidado es hacernos la pregunta para encontrar primeramente el predicado, haciendo las preguntas correspondientes, quién o quiénes, y la respuesta a esto es el sujeto, para posteriormente reconocer tanto los núcleos del sujeto y del predicado. También se considera importante tener mucho orden para poder reconocer y hacer el análisis de oraciones, que nos va a permitir reconocer muy bien la estructura de las oraciones.